Señores, tenemos el gusto de conversar ahora con Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá hasta el año 2023 y director del Observatorio de la Seguridad de la Universidad Central de Colombia. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, un gusto y gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven. Bueno, la verdad que aquí, sabrá usted, estamos con un problema de inseguridad tremendo, ¿cierto? A raíz de las extorsiones, los asesinatos, especialmente a conductores de vehículos de transporte público en los últimos días. Es una sensación de inseguridad que no habíamos tenido antes. Yo quería hacer un símil con lo que se hizo en Colombia, por ejemplo, para combatir este tema, y básicamente en Bogotá. Hay una propuesta de la Defensoría del Pueblo aquí en el Perú de restringir el uso de motocicletas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente, ante esta ola de inseguridad. Y esto porque los sicarios, ¿no?, utilizan estos vehículos para ejecutar sus actos criminales. ¿Cómo ve usted esta estrategia y cómo se trabajó en Colombia respecto al tema de la inseguridad? Bueno, lo primero para decir es que en Colombia se ha intentado restringir la motocicleta o el acompañante, particularmente el acompañante hombre, en 7 ciudades. Y cada ciudad ha tomado la restricción de forma distinta. Algunas lo hicieron por horas, otros por zonas, otros con carriles exclusivos, otras lo hicieron en su totalidad. Y el resultado homogéneo de todo es que la medida funciona a máximo 90 días, después pierde efectividad. Y pierde efectividad por 2 razones. Uno, porque el problema no es la motocicleta. Estamos hablando que el problema son las bandas delincuenciales. ¿A qué nos referimos? No son motociclistas delincuentes, sino delincuentes que usan la moto para sus fechorías y para sus crímenes. Y aunque parece un juego de palabras, al final el problema es que se termina estigmatizando al usuario de motocicleta que pues requiere esto como medida de trabajo, de transporte o familiar, y no a los delincuentes. Los delincuentes se terminan bajando de la moto, como se dice en Colombia, para moverse de otras formas para actuar. Lo que empezó a pasar en Colombia es que ya no lo hacían en motos, sino en vehículos, incluso de alta gama, Sí, para claro. evitar sospechas, en bicicletas adecuadas o incluso en gavilla, es decir, ahora andaban uno solo por moto, pero atacaban entre 6. Ok. Ahora, entonces, esta medida que usted dice que va a ser eficaz por 90 días, ¿lo podemos considerar entonces simplemente un paliativo a lo que está pasando en Perú? Yo lo traslado al Perú, obviamente, ¿no? Pero haciendo un símil con lo que pasó con Colombia, es simplemente eso, digamos, un paliativo, una medida de carácter populista. Lastimosamente sí es así, y es que lo que está pasando en Perú es que tenemos una especialización del crimen. ¿Qué quiere decir? En los años 70 y 80 hablábamos en Perú del delincuente, el ladrón, que iba en la calle buscando el factor oportunidad, como robarse una cadena, un dispositivo móvil, un espejo. Sin embargo, hoy estamos hablando de la especialización y de empresas dedicadas a delinquir. Las bandas se especializan, no es la misma la que hurta el comercio que la que hurta el vehículo, que la que hurta las viviendas. Y Claro. en medio de la especialización también están buscando la forma de atacar. Para el caso de Bogotá les pongo con cifras. Se hizo un análisis de cuando se implementó la medida. En Bogotá la medida era una restricción en una zona particular, la que más hurtos y homicidios tenía relacionados una moto. Y se hizo un conteo 50 días antes y 50 días después para saber cómo se movían los indicadores delictivos. ¿Ya? Se encontró que 50 días después sí hubo reducción en 3.000 casos de hurto, pasando de 16.000 a 13.000, pero a partir del tercer mes los hurtos subieron. ¿Qué quiere decir? Ya no relacionados con motocicletas, sino como les digo, la víctima describía que lo habían atacado de otras formas, desde otros vehículos y de unas formas bastante raras y particulares. En otras palabras, los delincuentes empezaron también a buscar nuevas formas de actuar. Efectivamente, sí. Además, a ver, la situación se ha agravado, pero este tema de los asaltos, ¿no?, de los delincuentes en vehículos de alta gama, hasta en bicicletas, también lo hemos visto en nuestro país. Obviamente en menor cantidad, porque aquí más se ve, no son todos obviamente, pero más se ve la utilización de motocicletas para la labor, entre comillas, de los sicarios. Ahora, ¿qué considera usted que se debe trabajar más en el tema de inteligencia policial? Porque aquí lo fundamental es desarticular esas organizaciones criminales, ¿cierto? Y
la inteligencia policial es fundamental en ese sentido. ¿Cómo traslada la experiencia desde el punto de vista de Colombia al Perú? Listo. Esa medida que, como les digo, incluso tuvo varias evoluciones en otras ciudades, dijeron, solo vamos a restringir el pasajero hombre, y lo mismo, tuvo un promedio de funcionamiento de 2, máximo 3 meses, y luego la delincuencia buscó otras maneras. Hay que ponerle el foco para el caso de Perú en dos cosas fundamentales. Uno, en el sicariato. El problema del sicariato es que es una muerte que es paga, que es precisa, que es directa, y que sea en moto o de otra forma, van a matarlo porque es un ajuste de cuentas o venganzas entre los mismos bandidos o delincuentes. Sí. Bogotá dejó Bogotá y la mayoría de ciudades de Colombia dejó esa restricción de motocicletas para fijarse en otro modelo que cumple con 3 características. La primera es, hay que mejorar y optimizar los procesos de inteligencia y de investigación, Claro, para desarticular la banda que es la que provoca el sicariato. Y cuando decimos desarticular no es solo hacer capturas, porque hoy las bandas funcionan como empresas. Si se va el gerente lo reemplazan, si se va el mensajero lo reemplazan. Hay que desarticular la banda capturándolos y dando donde más les duele, que son las rentas criminales. ¿Por qué? Porque podríamos desarticular todas las bandas, pero si sigue siendo el negocio del microtráfico lo que da el dinero, o de la extorsión, pues otra banda se va a quedar con ello. Lo segundo, la focalización. Para ponerles un caso, en Bogotá hoy tiene 1.171 barrios, y cuando focalizamos dónde está el homicidio y el hurto, se concentra en 60, es decir, en el 5% del total del territorio están las bandas delincuenciales causando las muertes. Cuando se llegó con policía, operatividad, presencia y algo importante, todos los sectores, mejora de entornos, mejora de iluminación, mejora de espacio público, poda de árboles, atención a habitantes de calle, se logró reducir en 32% el homicidio en toda la ciudad, disminución del 12% en los hurtos y disminución de casi 12 puntos en los sicariatos en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que la medida de la motocicleta era, como usted bien lo dijo, un poco más populista que actual. Y para poder actuar se requiere un plan integral sostenido en el tiempo con indicadores. ¿Cuánto vamos a bajar el sicariato? ¿Dónde está? ¿En qué calle? ¿En qué punto específico? ¿Con qué armas? ¿Cómo vamos a sacar esas armas? Y esto es algo importante para decirle no solo al Perú, sino a todos los países. Esto no es solo de policía. Se requiere la intervención integral de todo el Estado. Claro, en este caso hablemos de fiscales y jueces, ¿no? Porque ese es también otro problema que hay acá en el Perú, en que hay, diríamos, traslado de culpas, ¿no?, de un poder al otro y no se llegan a acuerdos que son fundamentales. Bueno, Andrés, muchas gracias por su aporte, por habernos trasladado su experiencia, ¿no?, la experiencia que se aplicó en Bogotá, en otras ciudades también de Colombia, y esperemos pues que los resultados para ambos países sean positivos. Muchas gracias nuevamente por su participación esta tarde en La Rotativa del Aire. Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá hasta el año 2023, además director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia.